Nadie vendrá a tu fiesta, madura, me escribió mi madre en el chat familiar en mi cumpleaños. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi vida en Guadalajara tenía una especie de paz silenciosa, el tipo de calma que solo se aprecia después de años de vivir en el ojo de un huracán constante. A mis 30 años, había construido una existencia estable. Trabajaba en soporte de TI para una empresa de tecnología de la salud, un empleo que me daba seguridad, un pequeño apartamento propio en un barrio tranquilo y, lo más importante, una independencia que mi familia parecía resentir activamente. Desde que tenía 24 años, me había convertido, sin firmar nunca un contrato, en el proveedor financiero de mis padres, Elena y Javier, y mi hermana menor, Sofía. Empezó de a poco, solo mientras papá encuentra un trabajo mejor, solo hasta que Sofía se acomode, pero la temporalidad se extendió por más de un lustro. Pagaba el alquiler de su casa, los servicios, los comestibles, la gasolina del coche, y cualquier otra emergencia que surgiera. Compré el coche que Sofía manejaba, un auto modesto pero funcional que ella trataba como si fuera un regalo caído del cielo, olvidando convenientemente la fuente. Mi dinero cubría reparaciones inesperadas, cuentas médicas y hasta la comida para el gato de la familia. No lo hacía porque me sobrara el dinero, mi sueldo era decente, no exorbitante, sino porque me habían programado para creer que era mi deber. Las frases se repetían como un mantra: eres el único que tiene estabilidad ahora, te dimos todo, ahora te toca a ti, una mano lava la otra. Y si alguna vez dudaba, la culpa era mi castigo. Nuestro principal canal de comunicación era un grupo de WhatsApp familiar. Era una herramienta de doble filo. A veces, compartían alguna foto o chiste inofensivo, pero la mayor parte del tiempo era el escenario de mis obligaciones impuestas. Mensajes como: ¿alguien sabe cuánto cuesta reparar una fuga de gas? Es urgente, que significaba Mateo, paga esto. O quejas veladas como: no sé cómo vamos a llegar a fin de mes con la despensa tan cara, esperando que yo hiciera una transferencia. La más reciente, antes de que todo estallara, fue de Sofía: el coche está haciendo un ruido raro, no creo que aguante para llevarme al trabajo mañana. No pedía ayuda, anunciaba un problema cuya solución recaería, por supuesto, en mí. La semana antes de mi cumpleaños, la presión llegó a un punto insoportable. Mi madre me llamó pidiendo una suma considerable para cubrir una deuda vieja que habían olvidado. Era una cantidad que desequilibraba mis propios ahorros. Intenté decir que no podía en ese momento, que tenía mis propios gastos planeados. La reacción fue inmediata y furiosa. Mi madre se puso histérica, mi padre intervino para decirme que era un desagradecido y que ellos lo habían dado todo por mí. Cedí, como siempre. Transferí el dinero, pero esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, sentí que algo dentro de mí se rompía de forma silenciosa e irreversible. Esa no fue la gota que derramó el vaso, fue la fisura que anunció el colapso inminente. Llegó el día de mi cumpleaños. 30 años. No había planeado nada grande, solo una cena tranquila para mí mismo, quizás. A media tarde, mi teléfono vibró con la notificación del grupo familiar. Lo abrí sin mucha expectativa. Y ahí estaba. El mensaje de mi madre, Elena, para que lo leyeran todos: nadie vendrá a tu fiesta, madura. Lo leí una vez. El corazón se me encogió un segundo. Lo leí de nuevo. No sentí rabia, ni tristeza. Sentí una claridad gélida que recorrió mi cuerpo. No era una sorpresa. Era la confirmación de lo que siempre había sabido: para ellos, yo no era un hijo, era un recurso. Una billetera. Y ni siquiera sentían la necesidad de disimularlo en mi propio cumpleaños, frente a todos. La decisión fue instantánea, calmada. Sin drama. Respondí en el mismo chat, para que todos lo vieran: entendido. Una sola palabra.
Y lo primero que hice, antes de que la frialdad se disipara, fue abrir la aplicación de mi banco en el teléfono. Cancelé la transferencia automática de 23,000 pesos que iba a hacer al día siguiente para el alquiler de su casa. La que llevaba años pagando sin falta. Sentí un vacío en el estómago, pero no era miedo. Era la sensación de haber cortado el primero de muchos hilos. Esa noche, me quedé sentado en la oscuridad de mi sala. No lloré. No estaba herido en el sentido tradicional. Estaba asombrado por el simple hecho de haber permitido que esto durara tanto. Entendido. Esa palabra se sentía poderosa. Significaba que había entendido el mensaje. Y que actuaría en consecuencia. A la mañana siguiente, la calma persistía. Desperté con una determinación silenciosa. El plan se desplegó en mi mente con precisión fría. Lo primero fue recuperar lo que era mío, o al menos, lo que había pagado. Conduje hasta la casa familiar en el viejo barrio. No entré. Aparqué cerca, a la vista. Usé el mando a distancia para desbloquear el coche que le había comprado a Sofía hace 2 años. Ella lo usaba a diario, publicando fotos en Instagram con poses artificiales y pies de foto como agradecida por el apoyo verdadero, sin siquiera mencionarme. Subí a él, sentí el familiar olor a su perfume barato y a la suciedad acumulada. Encendí el motor y me alejé de la calle donde había crecido, llevándome un pedazo de mi inversión y de mi rabia silenciosa. Luego, llamé al banco. Bloqueé y cancelé todas las tarjetas de crédito que mis padres o Sofía usaban y que estaban a mi nombre o vinculadas a mis cuentas. Di mis instrucciones con una voz neutra y clara. No estaba enojado, estaba ejecutando una estrategia. El silencio que siguió por parte de mi familia no fue de confusión. Fue de shock. Espeso, pesado, el tipo de shock que te golpea cuando te das cuenta de que una situación que dabas por sentada ha terminado para siempre. Pensaron que sería un berrinche, un momento de drama pasajero como tantos otros antes. Que me enojaría, tal vez los bloquearía un día, y luego volvería a la normalidad, pagando sus cuentas y soportando su desprecio. Pero esta vez era diferente. Porque este no era el primer golpe, era el último. El punto final de una larga y humillante oración donde yo nunca fui un hijo, solo un cajero automático con rostro que podían ignorar a conveniencia. Llevaba años pagando todo. El alquiler que cancelé. La comida. Los servicios. La gasolina. Las reparaciones de la casa. El coche de Sofía. Incluso las visitas al veterinario del gato que nadie más quería pagar. No porque quisiera consentirlos, sino porque si no lo hacía, me harían sentir culpable después, de todos modos. La táctica de la culpa era infalible. Tu madre está enferma, no tiene energías para esto, tu padre no encuentra trabajo, no tiene la culpa, Sofía es joven, se está buscando a sí misma. Mientras ellos se buscaban a sí mismos, yo pagaba. Sofía, mi hermana menor, tenía 27 años. Desempleada crónicamente, pero siempre encontraba dinero para ir de vacaciones, salir con amigos, comprar ropa nueva. Mis padres decían que ella no era como yo, no estaba hecha para la presión. Tú sí lo estás, dijo mi padre una vez, y esa frase se me quedó grabada. Yo estaba hecho para la presión porque ellos se habían asegurado de construirme así. Pero incluso la presión más fuerte puede resquebrajarse. Meses antes de mi cumpleaños fatal, viví una humillación particularmente dura. Era el cumpleaños de mi padre, Javier. Conduje 5 horas para sorprenderlos. Llevé vino, comida, un pastel. Toqué la puerta esperando, no sé, tal vez una sonrisa, un abrazo sincero. Mi madre abrió la puerta y parpadeó. Oh, viniste, dijo, como si mi presencia fuera un inconveniente menor. Luego gritó por encima de su hombro, Sofía, dile a Marco que esconda los regalos, tu hermano llegó. Pregunté, ¿quién es Marco? Sofía se rió, mi novio, se está quedando aquí una temporada. Marco usaba mi vieja habitación. Dormí en el sofá esa noche. En la cena, mi padre, Javier, hizo un brindis. Levantó su copa y dijo, mirándome con una sonrisa, brindemos por el hombre que paga las cuentas, pero no es capaz de mantener una novia.
Todos se rieron, incluso Sofía. Especialmente Sofía. No dije nada. Solo bebí mi vino, ayudé a limpiar los platos después, y pagué la cuenta del plomero cuando el lavabo se atascó, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Pocas semanas después, Sofía publicó una selfie con Marco frente a una cabaña en un pueblo mágico cerca de Guadalajara. El pie de foto decía, viaje familiar. Yo no fui invitado. Ni siquiera sabía que habían ido. Me enteré por Gabriela, una colega de trabajo. Ella me preguntó casualmente, oye, ¿no era tu hermana la de la foto en Explorar de Instagram? Parece que la pasaron bien en el viaje. Busqué la foto. Ahí estaban. Mamá, papá, Sofía, Marco. Sonriendo, con gorros a juego, sosteniendo tazas. Amplié la imagen. La taza de Sofía tenía un estampado personalizado, la mejor hija. Ni siquiera me mandaron un mensaje mientras estaban allí. La semana que regresaron, recibí un correo electrónico del propietario de la casa familiar, recordatorio, el alquiler vence mañana. Habían olvidado mencionar que habían perdido la transferencia del mes pasado. Simplemente asumieron que yo me daría cuenta. Que lo pagaría, como siempre. Y lo hice. Lo pagué completo. Pero no lo olvidaría. Las cosas empeoraron. Un día, trabajando desde casa, mi teléfono no paraba de vibrar. El grupo familiar estaba enloquecido. Al principio, pensé que alguien había muerto. No, mi padre, Javier, había publicado una captura de pantalla de mi lista de deseos de Amazon. El pie de foto, miren a este hombre adulto pidiendo calcetines y champú para su cumpleaños, jajaja. Supongo que no lo criamos lo suficientemente fuerte. Ni siquiera puede comprar su propia loción. Mi prima, Isabel, respondió con un emoji de risa y un comentario similar. Sofía añadió, seguro espera que también se lo envolvamos. Miré la pantalla. Ya no dolía. Era la previsibilidad. La descarada falta de vergüenza. Asumían que nunca me defendería. Así que no lo hice. Todavía no. Pero empecé a coleccionar pruebas. Capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos, recibos, transferencias bancarias. Pruebas de todo. Los alquileres pagados. Las facturas. Las veces que mintieron. Las veces que usaron mi nombre. Descubrí por accidente que mi madre había usado mi número de seguro social y mi historial crediticio para sacar una tarjeta de crédito en una tienda departamental como Liverpool o Palacio de Hierro. Cuando la confronté, dijo, no es gran cosa, no la estabas usando. Cuando le dije que eso era ilegal, se puso furiosa, no me amenaces con tus leyes, señor informático. Tú no serías nada sin esta familia. Esa frase resonó. La semana siguiente, me enteré de que Sofía les había dicho a sus amigos que yo tenía problemas sociales, que era raro o cuadrado, para justificar mi falta de vida social o porque no encajaba con ellos. Decía que eso me hacía más fácil de explicar. Recordé una cita que se esfumó después de que la chica conoció a Sofía, y una interacción incómoda en una reunión social. Ahora entendía por qué. Y aún así, me mantuve en silencio. Pagué. Trabajé. Sonreí. Pero estaba construyendo algo en silencio. Ellos no tenían idea. Porque cuando construyes en silencio, tu explosión se convierte en su terremoto. Sucedió en mi cumpleaños de nuevo. 2 semanas después de la humillación del grupo de chat, después del viaje al pueblo mágico al que no me invitaron, después del alquiler que tuvieron la audacia de olvidar. Recibí un mensaje de Sofía primero, hola, mamá dice que vengas a cenar hoy, cena familiar. La dejé en leído. 10 minutos después, mi padre llamó. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Estamos intentando, seguir adelante. Siempre llamaban seguir adelante a que yo olvidara que me habían lastimado. Esta vez, dije que sí. Pero no venía solo. No iba por ellos. Iba por mí. Iba a retomar el control en el lugar donde me lo habían quitado. Iba a ejecutar mi plan. El plan que había estado perfeccionando en silencio.
Empaqué mi bolsa. Portátil, disco duro externo con respaldos de todo, y una memoria USB. Me aseguré de tener el archivo del préstamo ilegal a mano. Mientras lo hacía, un breve pensamiento. Mi prima Carmen. Ella, a diferencia de los demás, me había enviado un simple y sincero mensaje de cumpleaños, sin dramas ni expectativas. Era la única en esa rama familiar que parecía tener un poco de cordura y decencia. Un contraste doloroso. Pensé en un recuerdo fugaz de mi infancia, quizás mi padre enseñándome a andar en bicicleta, un momento genuino de conexión antes de que el dinero y la explotación lo definieran todo. La punzada fue real, pero cimentó mi resolución. Esto no era un ataque, era una liberación necesaria. Llegué a su casa. El mismo lugar que ayudé a repintar, el mismo con el refrigerador que compré. Caminé con mi bolsa, sintiendo el peso de la verdad que llevaba dentro. Elena me abrazó como si nada hubiera pasado. Javier me ofreció una cerveza. Sofía sonrió con esa suficiencia que tanto detestaba. Había un amigo de la familia, don Raúl, sentado en la sala, una figura respetada. Su presencia añadió una capa de audiencia externa, haciendo la confrontación aún más ineludible. Me senté. Escuché. Hablaron de sanar, de perdón, de cómo yo había reaccionado desmedidamente cancelando el alquiler y las tarjetas. Intentaron girar la culpa hacia mí. Y entonces, mi madre dijo la frase que lo abrió todo: sigues siendo parte de esta familia, pero tú también has cometido errores. Respiré hondo. Alcancé mi bolsa. Saqué el portátil y lo abrí sobre la mesa de centro. Abrí una carpeta etiquetada, la verdad. Javier se burló: ¿qué es eso, tarea? No respondí. Hice clic en reproducir. El primer clip de audio. La voz de mi madre, de un mensaje de voz que me dejó el año pasado, gritándome que madurara y pagara algo para Sofía antes de que terminara como tú, con un tono despectivo y lleno de resentimiento. Su rostro se contrajo. Segundo clip. La voz de Sofía, grabada accidentalmente en el teléfono de alguien más, hablando de mí: siempre ha sido raro. Déjale que pague las cosas, eso le hace sentirse útil. Sofía palideció. Luego vinieron los archivos. Pasé las capturas de pantalla, las transferencias bancarias detalladas, los mensajes del grupo con las demandas, las historias de Instagram de Sofía presumiendo de gastos mientras él pagaba todo. Los correos electrónicos de recordatorio del alquiler. Sus rostros se tensaron, el shock reemplazó la suficiencia. Don Raúl miraba alternativamente la pantalla y a la familia, con una expresión de creciente horror. Me puse de pie. Fui a la cocina un momento, recogí la memoria USB. Volví. La conecté a su Smart TV grande. La pantalla se puso negra y luego se iluminó. Una captura de pantalla. Una solicitud de préstamo. El nombre de Javier como titular, mi nombre como cofirmante, sin mi firma. Miré directamente a mi padre. Usaste mis datos personales y mi historial crediticio sin decirme. Me pusiste en la línea para tu deuda. Abrió la boca para protestar. Levanté la mano. Ya lo reporté a la institución bancaria. Han congelado sus cuentas a la espera de la revisión por fraude. Recibirán la notificación oficial la próxima semana. Elena jadeó, llevándose una mano a la boca. Javier se quedó petrificado. Sofía, con una risa nerviosa y desesperada, intentó minimizarlo: vaya, qué dramático, Mateo. ¿Qué sigue? ¿Nos vas a demandar? Sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de control. No. Pero él sí. Justo entonces, sonó el timbre. Había coordinado esto. Fui a la puerta. La abrí y dejé pasar a Carlos. El exnovio de Sofía. El que ella había intentado destruir con mentiras, inventando acusaciones graves para arruinar su reputación después de que él la dejó. Carlos entró, con una carpeta negra en la mano. Se sentó frente a Sofía. ¿Quieres contarles tú, o lo hago yo?, preguntó con una calma que contrastaba con el pánico en el rostro de Sofía. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó ella.
Vengo a limpiar mi nombre, dijo Carlos. Nos habíamos conectado después de que yo, investigando las manipulaciones de mi familia, encontrara algo sobre las mentiras de Sofía hacia él. Le ofrecí la prueba que tenía de su patrón manipulador y él me mostró lo que había reunido. Una conocida en común, Laura, le había dado una pista crucial que le permitió confirmar las manipulaciones de Sofía. Carlos abrió la carpeta. Dentro, capturas de pantalla de mensajes falsos que Sofía había creado para incriminarlo. Una foto de sus propias notas escritas a mano detallando cómo desestabilizar emocionalmente a Carlos antes de la ruptura. Una transcripción de grabaciones de voz de Sofía, hábilmente editadas para sonar como si Carlos le gritara. La evidencia era irrefutable. Mi madre, Elena, empezó a llorar, quizás más por la vergüenza ante don Raúl que por el daño a Carlos. Mi padre, Javier, seguía mirando al vacío. Sofía se puso de pie, furiosa e histérica, ustedes dos están dementes. Esto es acoso. Carlos la interrumpió, su voz fría y sin emoción. Tú no eres la víctima. Eres la villana. Y he terminado de fingir que no lo eres. Se levantó. Lo seguí hasta la puerta. Me giré para mirarlos por última vez en esa casa. Con voz tranquila pero resonante, dije las últimas palabras que pronunciaría allí, querían que interpretara un papel. El hijo bueno, la billetera silenciosa. Pero ahora, yo soy el que escribe el guión. Tomé mi portátil, mi disco duro y mi USB. Salí de la casa. Detrás de mí, el caos estalló. Gritos de Elena, el nombre de Sofía. Javier exigiendo que volviera y arreglara esto. El sonido de algo rompiéndose, quizás un vaso arrojado por Sofía. No miré atrás. Porque cuando finalmente detonas la verdad, no te das la vuelta para ver las cenizas. A la mañana siguiente, subí todo a internet. No solo las capturas, los audios. Todo el archivo. Una sola publicación titulada, Cuando tu familia te trata como un cajero automático con latidos. Dentro, un enlace a toda la evidencia, cada transferencia bancaria, el préstamo ilegal a mi nombre, los mensajes falsos de Sofía, los audios editados, el mensaje de voz de mi madre exigiéndome dinero. La broma de mi padre en el brindis. No escribí una historia lacrimógena. No pedí simpatía. Escribí hechos. Presenté recibos. Y escribí una línea final, no estoy enojado. No estoy triste. Simplemente he terminado de fingir que esto es lo que parece una familia. Hice clic en publicar y apagué mi teléfono. Al mediodía, la publicación se había vuelto viral. No masivo, no a nivel de celebridad, pero lo suficientemente grande como para arder. Miles de compartidos, cientos de comentarios. Algunos eran de extraños. Esto es exactamente lo que viví, mi hermano hizo lo mismo, no está solo, este nivel de evidencia es demencial, qué bien hecho. Otros eran de conocidos, gente que conocía a mi familia. Un chico del bachillerato escribió, siempre supe que algo raro pasaba con tu hermana, esto lo confirma. No respondí. Dejé que la publicación viviera su propia vida. A las 3 de la tarde, mi tía, la que reaccionó con un emoji de corazón al insulto de mi madre en mi cumpleaños, publicó su propio estado, la ropa sucia se lava en privado. La familia no se ventila en internet. Abajo, un comentario que decía sin me gusta, Sofía. Sofía, por su parte, publicó un cuadrado negro en Instagram con la leyenda, la traición golpea más fuerte de la gente a la que una vez alimentaste. Casi me río de la ironía. Entonces, mi padre, Javier, hizo un video en vivo en Facebook. Sí, en vivo. Sentado en su garaje, el mismo cuyo techo le ayudé a reparar, habló a su teléfono con voz temblorosa, mi hijo ha sido manipulado. Está frágil mentalmente. No sabe lo que dice. Detrás de él, se veían latas de cerveza apiladas. Siguió diciendo que me perdonaba, que las familias cometen errores, que esperaba que pudiéramos sanar. En los comentarios, su viejo amigo Ricardo respondió, ¿no dijiste una vez que falsificaste su firma para algo? Javier le dio me gusta. Y ese fue su mayor error.
Porque yo tenía la prueba en video de lo contrario. Una grabación de hacía 3 años, mi padre sentado en el sofá, con una cerveza en la mano, diciéndole a Sofía, está bien, usé su número de seguro social. Ni se va a dar cuenta, y aunque se dé cuenta, nos debe. No estaría vivo sin nosotros. Publiqué esa grabación como respuesta. Sin leyenda. Solo la fecha. Y me desconecté de nuevo. Detrás de escena, no solo los veía retorcerse. Estaba construyendo. Lancé un canal de YouTube esa misma semana. Solo un video al principio, yo hablando directamente a la cámara. Titulado, Cuando ayudar se convierte en permitir. Sin nombres. Sin acusaciones. Solo mi voz, tranquila pero cortante. Puedes amar a las personas y aún así alejarte. Puedes ayudar a las personas y aún así ser usado. Y cuando finalmente te muestren lo que realmente piensan de ti, créeles. Tuvo cientos de miles de vistas en pocos días. Me invitaron a hablar en un podcast sobre hijos adultos de padres narcisistas. Dije que sí. Luego otro podcast, un tercero, una editorial. No buscaba fama, no intentaba convertirme en una marca. Buscaba compartir una verdad que la gente anhelaba escuchar en voz alta, algo que temían incluso susurrar. Mi madre intentó una última vez. Me envió una foto a mi apartado postal. Una carta de la compañía hipotecaria. El alquiler no se había pagado, la casa estaba bajo revisión. Su mensaje, espero que estés orgulloso de ti mismo. Podrían quitarnos la casa. No respondí. En cambio, respondí con una captura de pantalla de su nombre adjunto a cada peso que les había enviado en los últimos 3 años. Más de 800,000 pesos. Pie de foto, tú te lo llevaste. No yo. Me dejó en leído. 3 horas después, recibí un texto de un número desconocido. Era Sofía. Una sola línea, espero que nunca tengas hijos. Serías un padre terrible. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. Estaban intentando todo. Rabia, culpa, amenazas. Cualquier cosa menos rendir cuentas. Y nada funcionó. Lo mejor de todo. Me mudé en silencio. Sin publicaciones. Sin dirección de reenvío. Un condominio en el centro, 10º piso. Comprado a nombre de una empresa fiduciaria. Pagado en su totalidad. Nueva vista. Nuevo número. Nuevo silencio. Intentaron llamar. Intentaron encontrarme a través de parientes. No funcionó. Porque había terminado. No solo con sus juegos, sino con toda la idea de deberles algo. Ni mi dinero, ni mi tiempo, ni siquiera una respuesta. Un mes después, cambié mi número de nuevo. No por miedo. Por aburrimiento. Cansado de los mensajes de voz cargados de culpa. Cansado de las publicaciones crípticas de Sofía en Instagram sobre hermanos narcisistas. Cansado de los correos electrónicos borrachos de mi padre que empezaban con no sabes lo difícil que fue para mí y terminaban con podríamos sacarle provecho a todo este lío. No se estaban comunicando para disculparse. Se estaban comunicando para reclamar la historia. Pero yo ya había tomado la narrativa, la había secado y la había enterrado. Ellos simplemente no se habían dado cuenta del funeral. No solo desaparecí. Ascendí. Me mudé a un condominio en el 10º piso. Moderno. Limpio. Frío, de todas las maneras que quería que lo fuera. El tipo de lugar con techos altos y vecinos tranquilos que no hacen preguntas. Sin retratos familiares. Sin fotos de grupo en el refrigerador. Sin llave de repuesto escondida bajo el tapete por si acaso. No le dije a nadie dónde vivía. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Porque esta parte de mi vida, la paz, el silencio, la plenitud, no era algo que quisiera compartir. Era algo que me había ganado. Amueble lentamente. Una silla, una mesa, una pieza a la vez. Sin deudas. Sin prisa. Sin necesidad de permiso. Recuerdo estar de pie en medio de mi nueva sala de estar,
la primera noche. Descalzo sobre el frío piso de azulejos. Sosteniendo una taza de café que hice con mi propia cafetera en mi propia cocina. Y darme cuenta. Aquí nadie va a gritarme. Nadie va a avergonzarme por no haber hecho lo suficiente. Nadie va a pedirme dinero, ni que los lleve, ni solo un poquito de ayuda este mes. No habría grupos de chat, ni cumpleaños falsos, ni memes compartidos a mis espaldas. Solo silencio. Silencio hermoso. Silencio ganado. Empecé a trabajar a tiempo completo para mí mismo. El negocio había sido un proyecto secundario durante años. Silencioso, cuidadoso, escondido. Pero después de que hice estallar todo, se convirtió en un faro. Entendido consultoría. Nombrado en honor a la única palabra que le envié a mi madre en mi cumpleaños. Construí el sitio web en una noche. Diseñé el logo yo mismo. Aseguré el dominio. Registré la marca. No se trataba de hacer una declaración. Se trataba de no volver a pedir permiso para existir. Ahora ayudo a otros a salir de la misma jaula en la que crecí. Hablo. Aconsejo. Escucho. Y me mantengo privado. Porque mi vida no es un reality show para que mi familia lo vea y lo retuerza. No es un arco de redención que ellos puedan secuestrar. Es una fortaleza con puertas cerradas y sensores de movimiento. Y duermo mejor que nunca. 3 semanas después de mudarme, recibí un sobre Manila en mi apartado postal. Dentro, una carta manuscrita de mi madre. Letra inclinada, papel floreado, tinta roja. Decía, solía ser nuestro niño dulce. No sé quién es este hombre amargado. Cometimos errores, pero exponerlos así, nos humillaste, nos arruinaste. Quizás un día te des cuenta de lo difícil que fue para nosotros. Quizás un día madures. Terminaba con un rezo por ti. Aún así, no lloré. No me enfurecí. Simplemente escribí 3 palabras en el reverso con un marcador permanente, quédate tus rezos. Y la tiré a la basura. 2 días después, mi padre me envió un correo electrónico. Asunto, idea. ¿Qué tal si vamos a un programa de entrevistas? Tú cuentas tu lado, yo el mío. Hacemos las paces. Al público le encantan las reconciliaciones padre-hijo. Piensa en el alcance. Podría ayudar a tu negocio y al mío. Adjuntó una foto de mi infancia. Yo, de 5 años, llorando en un salón de fiestas infantiles, mientras él sonreía a la cámara sosteniendo una cerveza. La miré durante 10 minutos. La guardé. No como recuerdo. Como recordatorio. No quieren paz. Quieren una plataforma. Publiqué un nuevo video en mi canal esa noche. Simple. Sin música de fondo. Solo yo. Siguen preguntando si haré las paces, si regresaré, si perdonaré, dije. Pero paz no significa olvidar. No significa pretender que tu abusador tuvo una infancia difícil. No significa sentarse en la misma mesa que una vez te alimentó vergüenza. Paz significa ausencia de caos. De ruido. De sus nombres. Ya no soy su hijo. Soy la consecuencia. Tuvo millones de vistas en una semana. Un día, al salir de mi oficina, vi a una pareja mirando el logo en la puerta. Me detuve. La mujer me miró y preguntó, ¿es usted el de la historia? Asentí lentamente. Ella solo dijo, gracias. No pensé que existiera gente como usted. Ese momento. Ese pequeño momento. Significó más que todos los cumpleaños que les rogué que recordaran. Porque ya no necesitaba que aplaudieran. El mundo estaba lleno de personas a las que habían mentido personas que supuestamente las amaban. Y ahora, yo era la prueba de que podían sobrevivir. No he hablado con mi familia en más de 1 año. No planeo hacerlo. Todavía publican. Todavía insinúan. Todavía reescriben la historia. Los dejo. Porque no discutes con fantasmas. Simplemente dejas de ser atormentado por sus historias. Y a veces, tarde en la noche, paso junto al espejo en mi pasillo y me veo.
Más viejo, sí. Pero no amargado. Simplemente desencadenado. Porque no escapé de una familia tóxica. La superé. Y de eso, nunca se regresa. Jamás. La placa de mi oficina todavía cuelga. Metal pulido, tornillos perfectos. No reconstruimos lo que te rompió. Construimos lo que te libera. Debajo, ahora hay un segundo letrero más pequeño. Mandé a hacerlo la semana pasada. Adivina quién no va a cumplir 12 otra vez. Y cada vez que lo veo, sonrío. Porque este año, la fiesta es mía. Y nadie que no fue invitado, tiene entrada.